Hola a todos, continuamos con nuestros tutoriales de Unreal Engine 4. Bueno, en este botón podemos acceder a la vista lateral, a la vista frontal, a la superior y a nuestra vista perspectiva, pues que trabajaremos actualmente. Bueno, ahora vamos a crear una carpeta para almacenar nuestros blueprints. Entonces clic derecho, carpeta nueva, le vamos a poner blueprints. Vamos a guardar la carpeta en nuestro directorio raíz, entonces movemos la carpeta a nuestro directorio raíz, hacemos clic derecho en nuestra carpeta y vamos a crear una interfaz de usuario, básicamente un blueprint widget. Este va a ser nuestro menú, entonces menú, ahora vamos a ir a nuestros niveles, vamos a abrir nuestro nivel de menú. Él nos va a preguntar que si queremos guardar lo que hemos hecho, le damos evidentemente que sí. Constatamos que estamos en nuestro nivel de menú, nos desplazamos a nuestra carpeta de blueprints y hacemos doble clic en el widget que creamos, que se llama también menú. Bueno, aquí podemos ver que cada asset tiene su propia interfaz para manipularlo. Entonces tenemos la paleta de herramientas, tenemos el panel de jerarquía de widgets, tenemos un espacio para organizar las animaciones y una línea de fotogramas para controlar esas animaciones. Aquí también vamos a encontrar el panel de detalles. Bueno, este widget en particular maneja dos secciones, la parte de diseñador y la parte de gráfico para los blueprints. Si observamos la parte de gráfico, veremos el espacio pues, para diagramar las acciones. Ahí tiene sus variables, tiene todo. Vamos a devolvernos a la parte de diseñador porque ahí vamos a trabajar. Lo primero que vamos a hacer es, en la paleta, vamos a seleccionar el ítem Common y vamos a arrastrar al área de trabajo una paleta tipo botón. Bueno, si hacemos clic sobre este componente, nuestro panel de detalles nos enviará información básica como posición, tamaño, color, etc. Entonces, vamos a modificar también la forma del objeto y podemos observar que los datos cambian de manera dinámica en el panel de detalles. También podemos ingresar los valores de tamaño que nosotros deseemos. Bueno, en este caso voy a mover el botón a una posición. Y para determinar una posición absoluta en pantalla, voy a arrastrar este indicador al centro del componente. Listo. Bien. Ahora de nuevo voy a paleta y arrastro un componente de texto. Estos componentes se vinculan de manera automática. Entonces, para cambiar el valor del texto, hago clic en las palabras y modifico el valor del texto en el panel de detalles. Luego oprimimos Enter y nuestro valor debe cambiar. En este caso lo voy a poner iniciar, oprimimos Enter y listo. Aquí aparece el cambio de nombre. En la sección de apariencia va a cambiar el color del texto, voy a poner negro. Recordemos que si vamos a cambiar la posición del componente, también debemos desplazar el indicador o ancla del objeto. Entonces, desplazamos acá. Listo. Bueno, voy a repetir el proceso de crear un botón. Entonces, de nuevo, arrastro mi objeto, lo ubico, voy a respetar las medidas que tenía el anterior estaba sobre 250 en X por 60 en Y, entonces 250 en X por 60 en Y. Listo. Ubico el botón donde considero que puede quedar ubicado. Vuelvo y traigo el ancla
correspondiente a ese botón y arrastro de nuevo el texto para nombrar este botón. Le voy a colocar salir y voy a aprovechar y le voy a cambiar el color de una vez. Ahora vamos a cambiar el nombre de cada botón para tener una referencia adecuada en los blueprints que vamos a programar en la parte de gráfico. Entonces a este botón le voy a colocar botón 1, enter, y a este botón le voy a colocar botón 2. Correcto. Vuelvo y selecciono mi botón 1, me desplazo a la parte de abajo del panel de detalles y voy a hacer clic en la parte de los eventos que controlan qué acción va a suceder cuando yo dé clic en cada botón. Entonces doy clic en OnClicked, vemos que reconoce el nombre y de aquí yo puedo comenzar a hacer las programaciones que necesito para ese botón. En este caso necesito que inicie un nivel, entonces le voy a dar Open Level y en esta parte colocaré el nombre del nivel que programamos con anterioridad. Ahora necesito llamar el controlador del jugador para desactivar el mouse. ¿Por qué voy a necesitar desactivar el mouse? Porque originalmente va a estar activo. Entonces lo que voy a hacer es solicitar un getPlayer, en este caso controller, y desde este getPlayerController voy a llamar a la acción que me muestra el mouse. Entonces show mouse, voy a utilizar set y la voy a vincular a esta opción. Si yo dejo activa esta casilla, él me va a mostrar el mouse. Por consiguiente la voy a dejar inactiva, porque como les decía con anterioridad, el mouse va a estar visible por defecto. Correcto. Me devuelvo a mi escena de diseñador, hago clic en mi segundo botón, me desplazo a la parte de abajo del panel de detalles, vuelvo y hago clic en Add OnClicked. Bien, vemos que reconoce el nombre adecuadamente y en este caso este botón lo que va a hacer es salir del juego. Entonces voy a utilizar un Quit Game. Listo. Una vez enlazado correctamente esta parte, vamos a guardar nuestro blueprint. Podemos cerrar nuestro menú y nos vamos a desplazar a nuestra carpeta de niveles. Entonces seleccionamos menú, en este caso tiene un asterisco porque no hemos guardado la información. Entonces este asterisco representa que tiene información por guardar. La vamos a guardar y vamos a abrir nuestro blueprint de nivel. Correcto. Este es nuestro editor de blueprint de nivel. Entonces vamos a crear una acción que nos muestre en pantalla el widget que creamos con anterioridad. Entonces le vamos a decir que evento begin play, es decir, cuando comience, crea un widget en pantalla. Entonces create widget. En la clase de widget que vamos a utilizar vamos a seleccionar menú, que ahora pues debe aparecer, y lo que necesitamos es que esto aparezca en pantalla. Entonces lo que vamos a hacer es llamar un nodo desde el nódulo de retorno y vamos a llamar
Add to viewport. Correcto. Entonces esto nos va a mostrar el widget que creamos en la carpeta de Blueprints. Además de esto, necesitamos permitir que el usuario interactúe con el mouse. Entonces vamos a utilizar de nuevo un getPlayer controller. Vamos a llamar el mouse de nuevo. Y vamos a dejar por defecto el mouse activo, que es el que se desactiva cuando hacemos clic cuando dejamos sin hacer clic el cuadro anterior. Bueno, entonces compilamos y esto ya nos tiene que mostrar en nuestro menú el blueprint que creamos. Vamos a guardar, vemos que desaparece el asterisco y ahora nos vamos a desplazar a nivel. Una vez accedemos a nuestro nivel, voy a crear un terreno. Acá pues simplemente en nuestra pestaña de modos hacemos Shift más 3 o hacemos clic acá en la montaña, en el icono que tiene como una montaña, para entrar al editor de terrenos. Entonces vemos que él por defecto crea un terreno bastante extenso. Vamos a abrir un poco esta pestaña y vamos a crear un terreno, bueno, por ahora bastante pequeño, de 7×7, con 8 secciones. 8, sí, correctamente. Bueno, por ahora vamos a trabajar con esta imagen. Voy a darle crear y él me crea la superficie. Lo que pasa es que no la podemos visualizar, pues porque no existe todavía un sistema de luces. Entonces me devuelvo a mi primera pestaña y en esta pestaña vamos a arrastrar desde la parte de luces una luz direccional. Entonces podemos observar que inmediatamente ilumina la escena. Vamos a tratar de centrar un poco la luz, aunque esto no va a tener mayor efecto en la forma en la que se perciben las sombras. Bueno, entonces ya tenemos creado un terreno que ya trae su colisión, ya trae todo listo. Y sobre este terreno nos desplazamos ahora a la pestaña de básico y vamos a llamar la salida del jugador. Entonces hacemos clic y aquí tenemos nuestra salida de jugador. Correcto. Entonces noten que de nuevo vuelve a aparecer el asterisco indicándonos que no hemos guardado el nivel. Vamos a guardar. Nos vamos a desplazar de nuevo a menú y vamos a reproducir. Aquí pues observamos el widget que creamos, que se encuentra almacenado en Blueprints. Vamos a darle clic en iniciar e inmediatamente arranca el nivel. ¿Qué sucede? Que necesitamos retirar esta imagen, retirar este widget, y eso lo vamos a hacer utilizando Blueprints. Entonces el controlador que utilizamos pues tiene unos movimientos predeterminados, pero pues todavía no lo afecta muy bien el tema de la física del nivel, por eso podemos, digamos, volar. Y pues obviamente, a menos que queramos hacer un juego donde el personaje vuela, no son unos controles que nos van a ser absolutamente funcionales, nos van a servir. Damos escape y nos vamos a desplazar de nuevo a nuestro blueprint, a nuestro widget. Muy bien. Entonces, en esta parte
como les decía, él es el que me está retirando el mouse. Pero además de que me retire el mouse, yo necesito que me retire el widget. Entonces voy a hacer clic derecho, voy a romper este enlace y voy a crear acá un remove from parent. Entonces este remove from parent me va a retirar el widget que utilizamos. Vamos a hacer la prueba. Perfecto. Entonces vemos que retira adecuadamente el widget que estamos utilizando. Bien, entonces vamos a guardar, vamos a cerrar nuestro widget y vamos a desplazarnos a nuestra carpeta de niveles. Vamos a abrir nuestro nivel 1. Aquí está. Correcto. Y con esto pues ya tendremos o ya tenemos una base para comenzar a hacer nuestras pruebas de nuestro juego. De nuevo, pues muchas gracias por su atención. En un próximo tutorial hablaremos de la creación ya de contenido interactivo dentro de nuestro motor y estaré pendiente a sus comentarios. Hasta la próxima.